Adelante, profesor. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este evento del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación, organizado por el Vicerrectorado de Investigación de nuestra Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad tenemos esta mesa que va a ser muy interesante porque nos va a hablar de un gran tema, el tema de la educación superior. No voy a distraerlos mucho, solo déjenme por favor presentar al expositor. El expositor es el profesor Alan Ferli Reynoso. Él es doctor en gestión estratégica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en comercio internacional y desarrollo en el Instituto Torcuato Di Tella y también magíster en política y gestión universitaria y licenciado en economía de la PUC. Actualmente es profesor principal del Departamento de Economía de la Universidad Católica y es director de la maestría en Biocomercio y Desarrollo de esta casa de estudios. Asimismo, es coordinador para el área andina de la Red Latinoamericana de Política Comercial, LATAM, y miembro del Centro de Investigaciones Sociales, Económicas, Políticas y Antropológicas, CICEPA, de la PUC. Anteriormente, hasta no hace mucho, ha sido parlamentario andino por la representación de Perú por el periodo agosto 2016-julio 2021, y en su último año de gestión en este cargo, fue presidente de la Comisión Segunda de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Información y la Comunicación del Parlamento Andino, razón por la cual podemos demandarle muchas cosas sobre educación y TICs. Eso no está en el currículum, pero lo digo yo. También es consultor internacional con diversas publicaciones sobre temas de integración económica y negociaciones comerciales internacionales, crecimiento verde y biocomercio. Entonces, luego tendremos los comentarios de la doctora Del Mastro, a quien presentaré en su momento. Por favor, Alan, tienes alrededor de 25 minutos, poco más, poco menos, para tu presentación. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes con la doctora León, jefa del departamento, la doctora Cristina Del Mastro, vicerrectora de nuestra casa de estudios, y a todos quienes tienen la gentileza de acompañarnos en esta presentación. Yo voy a tratar de señalar básicamente dos temas en mi presentación. Primero, sobre la internacionalización de la educación superior, algunos determinantes, cuáles han sido las modalidades principales que se han presentado, y en segundo lugar, cómo la pandemia ha afectado todo este proceso y los desafíos de digitalización que están planteados en ese contexto y algunas sugerencias, ¿no?, que se postulan al respecto. Esta investigación forma parte de un concurso que ganamos con Jessica Portocarrero en la Fundación Carolina y cuya informe parcial ha sido ya presentado, ha sido publicado y cuya versión final hemos enviado y que debe ser en las próximas semanas también puesto a disposición de todos ustedes. Entonces, esta es, digamos, la idea de la presentación. En primer lugar, sobre internacionalización hay diversas definiciones, no vamos a entrar aquí en el detalle, las de BITS, por ejemplo, referidos a este proceso que permite la mejora de la calidad de educación. Claudio Rama, que habla más bien de un proceso global en expansión al interior del cual estamos nosotros inmersos como países de la periferia, y es algo que Clemensic también va a enfatizar, o autores como Brunner y Miranda, que resaltan la necesidad de este proceso como una tarea irrenunciable, que tiene múltiples dimensiones, no solo para el tema de la calidad, sino también para la visibilidad de las universidades a nivel global. Y hay una propuesta justamente de esta dimensión integral por parte del Ministerio de Educación, donde de
de España, ¿no? Donde identifican varios ejes a partir de los cuales esto es posible. ¿Qué beneficios se sugieren de este proceso? Fortalecimiento de la capacidad de investigación y enseñanza, el incremento de las publicaciones, de investigaciones, de patentes, como señala Oroz, o como Tondlana también plantea, hay una mayor conciencia de utilizarla, no solo como un enfoque estratégico, sino también para avanzar en márgenes de autonomía, en la cooperación sur-sur entre nuestros países. Y Klemensic señala que esta estrategia de internacionalización debe tomar en cuenta la peculiar característica que tengan nuestras instituciones. En este caso somos países de la periferia, somos países importadores de servicios educativos, nosotros vamos hacia el centro, no tenemos todas las condiciones que usualmente hay en los países del primer mundo, y por lo tanto la visibilidad, el mejor estatus y las fuentes de cooperación con estrategias de articulación entre nuestras universidades puede mejorar esa posición. Hay algunos mitos, tanto de Witt como Rama señalan mitos, ¿no? Uno que es igual a global e ignora lo local, eso no es así, tampoco que es un riesgo para las entidades nacionales y culturales, al contrario, puede permitir proyectar esa gran riqueza cultural que tienen nuestros países, y tampoco internacionalización es en el extranjero, ¿no? Porque como sabemos también está todo el proceso de internacionalización en casa. Hay otros mitos que Rama y Knight en particular antes señalaba, que los estudiantes extranjeros, más estudiantes, no implica que van a producir un plan de estudio más internacionalizado, tampoco que la reputación internacional sea un indicador de calidad. O sea, hay universidades muy internacionalizadas que no necesariamente tienen calidad, ha sido más bien por marketing, o cuantas más acuerdos internacionales, más prestigiosa es la universidad. Sabemos que hay muchas que tienen convenios firmados que no se ejecutan, o la acreditación, o la marca global, ¿no? Entonces, muchas son muy eficientes en marketing. Sin embargo, eso no quiere decir que eso constituye un plan de internacionalización. ¿Qué impulsores se tienen de este proceso? Como señala Rama, la internacionalización es uno de los fenómenos que caracterizan a la educación superior en los últimos tiempos, junto con la masificación, la mercantilización, la virtualización y la regulación de la competencia, la virtualización agudizada y pronunciada sobre todo en el último periodo. Hay diversos impulsores de mercado, por la demanda de calidad de estos servicios, de costos por la disminución, dada la conectividad, movilidad que eso se ha permitido, por factores tecnológicos que facilitan esta educación transfronteriza, o lo que sería el modo 1 del Acuerdo General de Comercio de Servicios, ¿no? Donde ni el productor ni el consumidor del servicio necesitan moverse, sino que por las TICs se puede dar el servicio. Académicos por la búsqueda de mayor calidad, de redes globales de investigación, por tener más competencia, y también de los gobiernos, porque hay políticas de apertura, hay compromisos que se adoptan en las negociaciones de los acuerdos regionales o en los tratados de libre comercio que definen cuánto pueden o no participar universidades, cuánto o no se puede liberalizar este servicio. Entonces, hay todo este conjunto de factores que hemos señalado. Hay diversas investigaciones que han enfatizado factores como la calidad, el caso de Beiser, Van Boegel, el caso de la calidad. Nosotros hicimos también una estimación donde encontramos que ese era un factor relevante para las universidades andinas. Rodríguez plantea que el costo de vida y la distancia son factores relevantes. Hemos hecho otra estimación con un modelo gravitacional donde encontramos que esos factores también son relevantes para el caso de las universidades andinas, ¿no? Y entre varios de los obstáculos, como señala un estudio de Gacel Ávila y Rodríguez por el centenario
de Córdoba, donde lo presentan para encuestas que realizan para universidades latinoamericanas. Entre los principales obstáculos se encuentra el dominio de idiomas o dificultades administrativas y burocráticas que existen en nuestros países, o currículums a veces demasiado rígidos, ¿no? Entonces, hay restricciones a los 4 modos de prestación del servicio. Esto no quiere decir que no consideremos que la educación sea un bien público, como plantea UNESCO, nosotros suscribimos eso, pero utilizamos este esquema de clasificación o la tipología del Acuerdo General de Comercio de Servicios para identificar en los 4 modos de prestación cuáles son las restricciones. Y hay restricciones de visas, hay restricciones de factores de costos o niveles de ingreso o de no reconocimiento de grados, pero hay elementos que no están considerados aquí, como plantea Yajojo, en el sentido del aseguramiento de la calidad, la acreditación, el reconocimiento de diplomas y otros que son claves, ¿no? Sin los cuales no se puede avanzar sustancialmente. Pero aparte de considerar la movilidad estudiantil que se identifica por parte de diversos estudios como la principal que había antes de la pandemia, también tenemos que ver la internacionalización hacia adentro, ¿no? El diseño de planes de estudios y programas, los procesos de enseñanza y aprendizaje, las actividades de investigación que están planteadas en las distintas áreas que se consideran aquí. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Y este es mi segundo punto. ¿Cómo se ha alterado, ¿no?, la situación anteriormente descrita? Uno de los problemas principales es que la movilidad estudiantil se ha visto dramáticamente disminuida como parte del aislamiento social obligatorio, ¿no? Y por la crisis también, por la caída de ingresos que han limitado esa movilidad. Entonces, Gacel Ávila, por ejemplo, plantea 2 escenarios. Uno, pesimista, donde dice, bueno, la movilidad va a disminuir, incluso va a haber retorno de los estudiantes a sus países de origen, se van a cancelar programas de movilidad estudiantil que ya fueron hechos en el 2020, posiblemente continúe durante todo este año, que no nos vamos a recuperar sino en 5 años por lo menos en este proceso, dado el deterioro del financiamiento de la movilidad estudiantil. Las desigualdades y asimetrías se van a profundizar porque solo podrán acceder los que tienen mejores condiciones económicas, y por lo tanto, esta crítica que se hacía a la movilidad estudiantil, el carácter elitista de la internacionalización, se va a ver reforzado por la crisis. Ese es un escenario planteado. Otro es en el cual las universidades buscan impulsar estrategias de internacionalización que se adecúen a las nuevas circunstancias y nos obligan entonces a implementar estrategias más innovadoras con énfasis a la internacionalización en casa, especialmente la internacionalización del currículum. ¿Cuál es el problema? Que solo el 51% de las instituciones en América Latina tienen una política institucional de internacionalización del currículum, según el trabajo de Gacel Ávila y Rodríguez, y que las actividades de internacionalización en casa, solamente el 31% de las oficinas de internacionalización se encuentran en el primer nivel jerárquico. A veces son oficinas secundarias y no tienen la relevancia que amerita, ¿no?, estas opciones que permitan responder a la pandemia. Entonces, obliga a una reestructuración de los patrones de movilidad, tanto en los emisores o receptores de desplazamiento de estudiantes. Hay una internacionalización en casa, pero tenemos que vincular lo global con lo local, como dice Albach y Witt en un estudio reciente. Entonces, ese es el gran desafío. No es solamente el tema de la virtualización, sino una estrategia integral adecuada, ya no de desplazar estudiantes al exterior, sino de promover la internacionalización en casa.
¿no? Eso supone también ganancias de empleabilidad a un costo relativamente bajo, y debe ser una prioridad en la nueva normalidad, como dice Marchesini, ¿no? Nos parece que esto es central. Nuestra universidad está aplicando estrategias en ese sentido. Acabamos de terminar un módulo internacional COIL el día de ayer con una universidad colombiana, y son ejemplos de lo que se puede hacer y que instituciones como la nuestra están promoviendo, ¿no? Voy a pasar estos datos muy rápidamente, solo para señalar que el número de estudiantes de educación superior se ha incrementado en los últimos años, pre-pandemia, la tasa de matrícula también, así como la graduación de la educación superior, sobre todo en países como Colombia y Chile, ¿no? Se puede ver el aumento de algunos indicadores. Se puede apreciar, por ejemplo, que no solo aumenta la tasa bruta de matrícula, sino que la participación de mujeres también mejora y pasa del 45% el 2012 a un 52% el 2017. La mayor parte es educación por instituciones privadas y con un gasto total en educación superior todavía limitado, ¿no? Esa movilidad estudiantil se había incrementado de una manera importante, pasando de 98.000 a 135.000 estudiantes, ¿no? Y mientras que para Chile y Colombia los principales países de destino eran Estados Unidos y Europa, para Bolivia y Perú eran países de la región, de América Latina y el Caribe. Y entonces la necesidad allí en los acuerdos de integración regional de fortalecer convenios que permitan el reconocimiento de grados y títulos, que ha sido identificado reiteradamente como una de las barreras o restricciones que tenemos. Entonces, nuestras instituciones de educación superior se han visto obligadas a transitar de la educación remota a la educación a distancia de una forma rápida. Necesitamos garantizar que se esté ofreciendo una educación de calidad, porque no es solo el tema de la virtualización, que ha sido asimétrica, que algunas instituciones lo hemos podido hacer, pero muchas otras no, lo cual agudiza las diferencias al interior de los países y entre países, ¿no? Hay instituciones que además tenían currículos obsoletos, prácticas tradicionales no actualizadas, con sistemas de educación virtual poco desarrollados. Y aunque se dio la virtualización, en varias de ellas no pudieron incorporar rápidamente metodologías de enseñanza virtual. Y hay un predominio de las clases en línea sincrónicas, ¿no? Dadas esas características. Entonces, un desafío es cómo articular la flexibilización, la internacionalización y convertir la digitalización en una herramienta indispensable para fomentar el aprendizaje, la modernización de los planes de estudio y de esta manera contribuir a los procesos de internacionalización. Entonces, esta transformación digital es vital, supone también cambios organizacionales, no solamente el tema tecnológico, y podremos tener esta dimensión que estamos yendo hacia lo híbrido, ¿no? O sea, después superando la pandemia, esperemos que esto pueda desarrollarse gradualmente. Se evalúa también que no vamos a volver a la situación del periodo previo. ¿Qué obstáculos hay para la utilización de tecnologías digitales en los países? Hay un trabajo del BID donde muestra que muchos de los docentes solo tienen competencias digitales básicas. Y si bien el 90% considera estas como un factor fundamental para los aprendizajes, solo 1 de 4 docentes considera estar preparado para estas herramientas digitales en los cursos. Nuestra universidad hizo un gran esfuerzo de capacitación y sobre la marcha se pudo efectivamente dar una respuesta, pero esto no es generalizado, ¿no?
El 30% de los docentes universitarios en el Perú considera un problema primario, o sea que no hay internet. Y ese pasa a ser el principal obstáculo para el uso de tecnologías digitales. O sea, previo incluso a todo esfuerzo de enseñanza y de aprendizaje. En Colombia, un 27% de los docentes lo atribuyen a la falta de financiamiento para tener acceso a estas nuevas tecnologías. Y por lo tanto, la escasa capacitación de los docentes es una de las principales dificultades para poder integrar estas tecnologías en los procesos de enseñanza universitaria y para implementarlos. Hay límites estructurales que la pandemia además ha desnudado, ¿no? Ha mostrado en toda su dimensión. El 21% del quintil más pobre en los países andinos tiene acceso a Internet, solo el 21% del quintil más pobre. Entonces, hay estas asimetrías, hay problemas con banda ancha, móvil y fija, y no tenemos, ¿no?, condiciones de conectividad ideales para avanzar en ese proceso. Aquí hay, no voy a detenerme por el tiempo, algunas características del e-learning, cómo se ha implementado en los diversos países. Eso es un reporte de la OECD y hemos elaborado una sistematización para cada uno de nuestros países. En el Perú no cuenta con una larga tradición de educación a distancia, no tiene universidades creadas específicamente para tal fin. También hay problemas de prestigio. A veces se entiende que la educación a distancia no tiene la misma calidad y acreditación de estos programas no es automática, cuando en el Asia, por ejemplo, sabemos de cómo esto se ha dado manteniendo esos estándares de calidad. Y el desafío es que lo hagamos también aquí, ¿no? Entonces, estamos hablando de, si bien la virtualización ha flexibilizado los procesos de internacionalización, vía la modalidad virtual y otra vía la internacionalización del currículo, ¿no? Y nos abre nuevas perspectivas. Las limitaciones de hoy, sin embargo, presentan nuevas posibilidades, como dice Taylor, ¿no? Rompe las fronteras y nuestros estudiantes desde nuestros países, al interior de nuestras instituciones, pueden acceder a estudios que incorporen esa dimensión internacional. Permite avanzar hacia un modelo más inclusivo, donde se puedan establecer mecanismos de enseñanza en línea en un intercambio que sea mejorado digitalmente, como plantea Dorothy. Y también, como señala Passarini, los costos de intercambio tienden a ser menores, ¿no? Incluso los alumnos que están en los primeros ciclos pueden acceder. Es decir, con la virtualización se permite ampliar los perfiles de ingreso, además de incrementar las posibilidades de intercambio, ¿no? Entonces, brevemente, en el tiempo que nuestra directora de debates nos está señalando, solamente señalar cómo esta internacionalización del currículum en nuestros países andinos ha avanzado, pero a veces de manera incipiente, de manera muy diferenciada. La sistematización de las dobles titulaciones, los cursos de lengua extranjera, las clases COIL se están impulsando, se están generalizando, también tratando de crear una sinergia internacional con redes, con la UDUA, las universidades católicas, Columbus, OUI, etc. Y por lo tanto, habría que aprovecharlas, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos una normativa adecuada? ¿Cómo definimos mecanismos de cooperación internacional que nos permitan avanzar hacia este modelo híbrido que parece que va a ser la nueva modalidad? Y para terminar, simplemente señalar algunas recomendaciones que se plantean. Necesitamos acortar la brecha digital existente, consolidar la internacionalización de la educación superior bajo un enfoque integral, donde la internacionalización en casa
o hacia adentro sea fundamental, fortalecer las capacidades digitales de los docentes, los procesos de gestión para la internacionalización de la educación superior, promover estrategias de aprendizaje colaborativo, de internacionalización entre nuestras instituciones y las redes que existen. Y eso afortunadamente se está dando. Justo en la mañana estuve participando en una conferencia que pude dar en la Red Alcué, que está desarrollando también una excelente labor, o el impulso de estrategias interregionales para fortalecer la internacionalización de la educación superior. Y aquí, sobre todo, el espacio iberoamericano de educación superior es fundamental, y creo que con España y con Europa tenemos un espacio de asociación estratégica que podemos trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Gracias por cumplir con el tiempo, además. Voy a presentar ahora a nuestra comentarista, la doctora Cristina del Mastro Becchioni. Ella es vicerrectora académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde julio de 2019, educadora y profesora principal del Departamento Académico de Educación de la PUC, doctora en Psicología de la Comunicación, Interacciones Educativas de la Universidad Autónoma de Barcelona y magíster en Política y Gestión Universitaria de la Universidad de Barcelona también, posgrado en Educación Emocional en la misma Universidad de Barcelona. Tiene amplia experiencia en el ámbito de formación, desarrollo e innovación de la docencia universitaria, con publicaciones nacionales e internacionales. Experiencia en la enseñanza en educación superior y en el diseño, dirección y evaluación de programas de posgrado y, formación continua en las modalidades presencial, a distancia, a nivel institucional y nacional. Se ha desempeñado desde hace más de 13 años en cargos de gestión universitaria, decana de la Facultad de Educación, directora académica del profesorado, directora de la maestría en docencia universitaria, directora del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, CICEPUC. Ha sido además coordinadora nacional de la red Quipus Perú, red de docentes para América Latina y el Caribe, y consultora del Ministerio de Educación, CINEACE, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad Educativa, y CINDA, Centro Interuniversitario de Desarrollo, en temas de docencia y calidad de la educación superior. Querida Cristina, tuya es la pista. Gracias. Muchas gracias, Yanina. Agradecer la invitación a comentar este trabajo tan importante de Alan Ferli, sobre todo en la coyuntura actual y en todos estos cambios que en la pandemia nos ha obligado a implementar de manera muy veloz, y creo que es de mucho beneficio que en estas etapas aceleradas, porque hemos tenido que atender la urgencia, podamos también investigar sobre lo que está pasando, reflexionar y hacer un balance para poder seguir construyendo este futuro post-pandemia al cual cada vez nos estamos acercando felizmente más, pero también nos abre nuevos retos, ¿no? Nuestro rector decía, nos tomó 2 semanas migrar a las plataformas virtuales y nos va a tomar mucho más tiempo regresar a los campus y recrear este nuevo modelo educativo donde se combinarán espacios, digamos, a distancia, con aulas híbridas y actividades presenciales. Y como decía Alan, toda esta, digamos, práctica y tradición de la internacionalización se ha basado principalmente en la modalidad estudiantil y en los recursos que podían tener los estudiantes para poder viajar y poder, digamos, aprovechar oportunidades de estancias fuera del país en otras universidades, ¿no? Y efectivamente, cuando se decretó el estado de emergencia, pues había mucho temor, los estudiantes se quedaron fuera, tenían que regresar, en fin, y había como toda una, digamos, un estado de alerta de qué iba a pasar.
Sin embargo, creo que esta crisis ha resultado siendo una valiosa oportunidad y también nos ha remontado, aunque veamos estas inequidades y estas dificultades para el acceso a la tecnología, creo que la crisis nos ha remontado a los inicios de la educación a distancia, que nace justamente para dar oportunidad y para llevar los servicios educativos a aquellas poblaciones alejadas geográficamente o imposibilitadas de poder asistir presencialmente o en los horarios determinados a una educación presencial regular, ¿no? Entonces, creo que la educación a distancia siempre ha tenido digamos, un espíritu inclusivo y democratizador de la educación, y creo que debemos aprovechar de esta coyuntura para recuperar digamos, esta finalidad con la que nace la educación a distancia y potenciarla para estas posibilidades de mejora de la calidad de la enseñanza, de la investigación, de fortalecimiento de redes, en el sentido de la internacionalización, ¿no? Sabiendo que, como bien se ha señalado, aún tenemos brechas porque actualmente digamos, no ofrecemos educación a distancia, digamos, textual, ¿no? A través de materiales impresos, sino que justamente las tecnologías y la posibilidad del acceso a las plataformas nos ha dado nos ha potenciado la posibilidad de contar, como lo que decían, en la internacionalización en casa y poder incluir a expertos internacionales en actividades sincrónicas y tenerlos sin tener que gastar, digamos, en pasajes, en hospedaje, en viáticos, disponer de su tiempo, sino que simplemente se puede conectar una hora y ya tenemos esa oportunidad de interactuar prácticamente en simultáneo con especialistas de distintas nacionalidades y poder enriquecer así la enseñanza y el aprendizaje. En ese sentido, también yo quería remarcar que todas estas oportunidades no son fines en sí mismos, como lo señala Alan en su investigación, sino son medios para la mejora de la calidad de las experiencias de enseñanza, de aprendizaje y de investigación. Creo que es muy importante el tema de cómo han ido cambiando las estrategias y cómo estas oportunidades de aprendizaje global, de un intercambio intercultural, no solamente con expertos internacionales, sino también con grupos de estudiantes, amplía el panorama y enriquece mucho las experiencias formativas de nuestros estudiantes y los vuelve también ciudadanos globales, ¿no? El foco está en esta ciudadanía más regional, que creo que es muy, muy importante. Creo que es este tema de las oportunidades de reconocimiento, de grados, de créditos, es todo un desafío que creo que también lo destaca Alan en su estudio, y que ha habido muy pocos avances en este nivel de las políticas regionales con respecto a la internacionalización. Entiendo que son más iniciativas institucionales, y el reto está en poder tener una política regional de internacionalización que nos beneficie mutuamente a las distintas instituciones, a los estudiantes, a los investigadores, a los docentes. Hay una interrogante que se propone, que es esta de cómo combinar la internacionalización con la digitalización y la flexibilización, ¿no? Que yo creo que es un punto muy, muy importante. Y además de que la pandemia nos ha dado esta posibilidad y esta oportunidad de ampliar y de experimentar nuevas estrategias en internacionalización, también debe ser una oportunidad para modernizar la enseñanza y para poder revisar nuestros planes de estudio y también las metodologías, ¿no? Esta, por ejemplo, la metodología COIL, donde hay una mutua colaboración entre grupos de estudiantes, no había sido algo muy explorado anteriormente, y ahora está, digamos, como que difundiéndose mucho. Asimismo, las posibilidades de estas semanas o créditos de internacionalización, y condensando en una semana actividades con especialistas extranjeros. Entonces, creo que esta creatividad y esta
posibilidades tenemos que aumentarlas, pero desde un marco de flexibilidad, pero también de reconocimiento formal, ¿no? O sea, por un lado está la formalidad y por otro lado la flexibilidad, que creo que es un reto hacerlas coincidir, y por eso creo que es muy importante ir adaptando las metodologías para que los estudiantes y los docentes se beneficien de estos intercambios desde un punto de vista flexible, pero a su vez desde un punto de vista que se formalice y se reconozca este esfuerzo y esto le sume a la experiencia tanto de aprendizaje como de redes de investigación o de formación. En ese sentido, creo que debemos inclinarnos por una visión optimista, ¿no? Reconociendo, siendo realistas, reconociendo la necesidad de, digamos, las ventajas que tienen todas estas posibilidades que se pueden explorar a través de los medios tecnológicos, como el bajo costo, como las posibilidades de aumentar las habilidades, como el poder flexibilizar los currículos, modernizarlos, mejorar las posibilidades de empleabilidad, pero creo que también tenemos que identificar cuáles son los retos a nivel de la capacitación de los docentes, ¿no? El desarrollo de las competencias digitales, pero también de las competencias pedagógicas y de, diríamos, la buena disposición que puedan tener los profesores también de poder trabajar de manera colaborativa con colegas a nivel internacional. Creo que también hay un reto en lo que tiene que ver con el soporte administrativo, institucional, para que todos estos procesos puedan fluir y se puedan llevar de la mejor manera posible. Hay retos, como les decía, políticos y culturales a nivel de que podamos tener cierta normativa internacional que nos permita que estos procesos sean reconocidos y validados. Y en general creo que además de la movilidad estudiantil, potencializar la movilidad docente y el intercambio tanto en el ámbito académico como también compartir buenas prácticas a nivel de lo que puede ser la gestión de todos estos procesos, ¿no? Creo que es un tema muy interesante, son aportes, como decía al inicio, nos van a permitir reflexionar, analizar cómo podemos continuar diseñando el futuro, y también creo que de la mano de todas estas estrategias que se han ido creando, digamos, no por desmerecer, pero un poco sobre la marcha, porque hemos vivido tiempos aceleradísimos, ¿no? Estamos un año y medio en este proceso y parece que fueran 5 años, ¿no? Porque los cambios han sido muy profundos, y por eso, ya para ir cerrando, yo creo que mi recomendación también es evaluar el impacto de todos estos cambios, ¿no? Si estamos incluyendo la metodología COIL, ¿esto está favoreciendo o no la mejora de la calidad del aprendizaje? Si estamos desarrollando la internacionalización en casa, ¿cómo esto está impactando positivo o negativamente en los estudiantes? ¿Se están formando más redes o no, no? O sea, no solamente hacer las actividades, sino también tomarnos el tiempo de poder validarlas, de poder evaluarlas, de poder identificar cuáles tienen un mayor impacto en la calidad, y bueno, pues reproducirlas o extenderlas o recrearlas, ¿no? Creo que son tiempos de mucha creatividad, de mucha reflexión y de mucho compromiso con la mejora continua en medio de una turbulencia que todavía no termina, ¿no? Bueno, agradecerles nuevamente por la invitación y felicitar a Alan por su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias por ajustarte exactamente el tiempo. Qué bárbaro. Bueno, ahora pasamos entonces a recoger las preguntas del público, y mientras llegan estas preguntas, yo solo quisiera provocar un poquito con algunos comentarios
digo porque no hay comentarios todavía de parte del público y nos quedan unos minutos, ¿no? Más que provocar, en realidad son preguntas a propósito de también haber pasado por el costadito de alguna de estas oficinas. En la presentación del trabajo y en los comentarios, la discusión se hace alrededor de la educación superior en su énfasis docente y formativo, ¿no? Sin embargo, sabemos que en la universidad, y recordemos cómo llenamos nuestros benditos planes de trabajo, hacemos docencia y hacemos investigación, no solo por nosotros, sino también por retroalimentar nuestro proceso docente y porque a los alumnos no solo les ofrecemos clases, digamos, de enseñanza, sino también porque les enseñamos un poco de la realidad a partir de nuestras propias investigaciones, ¿no? En toda esta conversación hemos hablado sobre todo de enseñanza. Me imagino que por ahí está también los resultados de la investigación, pero creo que el desafío se hace más grande si hablamos de cómo hacemos la internacionalización de la investigación. De este tema hemos discutido en la universidad, sí, creo que en el 2017, 18, lo hemos hecho en uno de los talleres de autoridades, era un puntito entre varios, yo lo sé. Pero el desafío de internacionalizar la educación, incorporando investigación, es mucho mayor, porque además tendríamos que ponernos de acuerdo qué cosa es investigación. Incluso antes de entrar a la internacionalización, si queremos fortalecer nuestros vínculos con universidades del interior, también la investigación es un desafío, ¿no? ¿Qué reconocemos por investigación? ¿Qué redes podemos plantear? Y cómo eso revierte otra vez en la calidad educativa de nuestras instituciones. Entonces yo quería quería pedir un comentario sobre la investigación. No preguntaré ya sobre el tema de cómo gestionamos en términos de recursos monetarios, físicos, humanos, esa vinculación, pero por lo menos sí quisiera entender un poquito más cómo se ha visto, si se ha visto, o si ese es un paso siguiente, una ampliación de la agenda de la investigación. Esto es muy importante, sobre todo en esta época, porque los rankings, que es otro tema, que nos guste o no, hoy estamos en el candelero. Los rankings requieren, nos muestran, necesitamos decir algo al respecto, ¿no? ¿Nuestra universidad está bien posicionada? En general, sí. A lo mejor por ciertas carreras a unos nos gusta más que a otros, y hay siempre un temor, por no decir una resistencia de parte de algunos investigadores, profesores, alumnos, en no creer en los rankings, ¿no? Eso es como no creer en las notas. Seguramente no son completos, no representan todo el esfuerzo que se hace, pero sí me gustaría escuchar qué piensan de los rankings en este proceso de internacionalización. Lo voy a dejar por ahí ahora. Por supuesto que podríamos charlar más al respecto. A partir de las experiencias pasadas me provocó hacer este par de preguntas. Gracias. Bueno, efectivamente está la dimensión de investigación y todo el esfuerzo de redes que se ha articulado, los indicadores de producción en journals, los indicadores como la participación o mejora en los rankings internacionales que señalaba Janina, que son centrales. Este proceso, estábamos viendo también que a diferencia de los países desarrollados, donde son las empresas las que impulsan la investigación, la innovación y el desarrollo, en países como los nuestros son las universidades, pese a todas sus limitaciones y precariedades, las que hacen principalmente investigación, pese a estar con el ratio de inversión per cápita en innovación, investigación, por debajo de varios de los países, los andinos por debajo del promedio latinoamericano y el Perú por debajo de los países andinos, ¿no? Y usualmente los otros indicadores del número de doctores,
y capital humano, la producción científica en revistas internacionales, aparece concentrado en Chile, en Colombia, a nivel de los países andinos. El Perú aparece a continuación, digamos, ¿no? Entonces, ese tema de la investigación es clave, y ver cómo esa internacionalización contribuye a ese proceso de ampliación de producción de conocimiento, la vinculación con la empresa, ¿no? La producción de patentes, que es limitada, y al no haber ese vínculo fluido, muchas veces no se lleva a la práctica. Pero tenemos experiencias aleccionadoras, creo yo, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, de la Cayetano, de la San Agustín de Arequipa, en plena pandemia, cómo han contribuido con equipos, cómo han contribuido con la producción de oxígeno y otros, dando respuesta a esos temas, ¿no? Entonces, sí es muy importante lo que señala Yanina, que hay que ver la cuestión de manera integral. Pero la otra dimensión también tiene que ver con el sector administrativo. Hay una internacionalización muy limitada del sector administrativo, y sin embargo, para las experiencias, para la gestión, para lo que señalaba Cristina, que es fundamental optimizar, también necesitamos internacionalizar el segmento de nuestros cuadros directivos, de nuestra administración, ¿no? Entonces creo que el esfuerzo es en todas estas distintas áreas, pero son puntos centrales los que ustedes están señalando, ¿no? Gracias, Alan. En realidad, de parte del público, ustedes reciben elogios, nada más. No tenemos alguna pregunta. No sé si Cristina quiere añadir algo. Yo creo que la internacionalización en un mundo global, donde las funciones centrales de la universidad, que son la formación, la investigación y, digamos, la relación con el entorno, la gestión, es transversal, ¿no? Yo creo que no podríamos decir, bueno, es más importante la investigación que la formación, sino que es como un círculo virtuoso que debería, digamos, retroalimentar en estas distintas funciones, ¿no? Entonces, la experiencia de internacionalización de un estudiante, más allá del contenido que aprende, el hecho de poder conocer a profesores, estudiantes de otras realidades, culturas, eso ya es un aprendizaje, ¿no? Si además se suma el hecho de poder colaborar en equipos de investigación, de ir desarrollando, sobre todo en el posgrado, ¿no? Ir desarrollando estos proyectos, porque generalmente las tesis son individuales y no necesariamente tienen esta dimensión internacional, pero si tomamos esto como algo importante, y ya, bueno, en el doctorado ni se diga el hecho de que puedan haber cotutorías con un director de tesis también internacional, va potenciando, y creo que los equipos de investigación en las universidades deben tener estos componentes internacionales, ¿no? ¿Con qué otras redes, con qué otros equipos de investigación desde fuera se pueden estar relacionando, y además los puedes invitar como profesores para el pregrado? Entonces, claro, se genera pues toda una red de redes que aporta en la calidad de la universidad, y eso te posiciona en los rankings, ¿no? Lamentablemente los rankings más valoran la producción académica a nivel de publicaciones y no siempre la calidad, o sea, es como que se da por sentado que eso redunda en la calidad formativa, pero no te evalúan tus planes de estudio, cada cuánto tiempo los actualizas, si tu pedagogía está o no, digamos, respondiendo a las capacidades de aprendizaje de que también son temas importantes, ¿no? Entonces, creo que todo debe confluir hacia la mejora de la calidad de la universidad, y creo que eso como consecuencia se va a ver reflejado en los rankings, ¿no? Ahora sí tenemos una pregunta. Dice: los consejos regionales de ciencia y tecnología, CORCITEC, comenzaron a organizarse, pero luego desaparecieron. ¿Qué hacer al respecto? Yo ahí, si me permiten, añadiría un punto más, y es el hecho de, hemos hablado de la internacionalización mirando nuestra universidad y quizás otras universidades afines, las mejores, como tú has mencionado, Cayetano, también,
Sin embargo, sabemos que en el Perú hay una gran heterogeneidad entre las universidades, públicas versus privadas, limeñas versus del interior, universidades licenciadas versus las no licenciadas, por no mencionar además la canasta de carreras que se ofrecen de manera tan diferenciada. Entonces, ¿cómo garantizar un mínimo de calidad al interior de las regiones en el Perú, en un país tan altamente desigual, regionalmente hablando, y desigual en términos del acceso al conocimiento, a los recursos, y de pasadita, ¿cuál sería el rol de las políticas públicas? ¿No? Para complementar esta pregunta. Gracias, Yanine, gracias a los colegas y a las colegas que están preguntando. Un par de comentarios antes de ir al punto planteado. Justamente esto de pensar que la ubicación en el ranking es algo que deberíamos casi unilateralizar, es uno de los mitos que señalé al comienzo que para gente como Knight se plantean, ¿no? O sea, no basta, tiene que ser, como ustedes han señalado, una cuestión integral y claro, una consecuencia puede ser la mejora en los rankings y la mejora de la calidad. Lo segundo es que no es lo mismo una política de internacionalización en un país desarrollado que exporta servicios educativos a que en un país periférico que migra, ¿no? Que nosotros vamos hacia los centros normalmente. Entonces, por eso Clemencic habla de la necesidad de partir de esa condición y desde allí impulsar esta internacionalización en casa, esta dimensión cultural, esta riqueza que tenemos, no en Lima solamente, sino fundamentalmente en nuestras regiones. Y ese era el otro elemento que quería comentar. Ha sido tradición de la universidad y nuestro rector también ha enfatizado que así como se da esta internacionalización, tenemos que relacionarnos con las regiones. Y la RPU, las iniciativas que se impulsan, que son fundamentales, porque podríamos ir conjuntamente ahora con estas TICs, con esta virtualización, a una estrategia muy rica de proyección, ya no solo como universidades individuales, sino una proyección país en una estrategia, por lo menos a nivel andino, donde tenemos posibilidades de un posicionamiento y un liderazgo efectivo dentro de América Latina, ¿no? Y entonces ese tema de los centros tecnológicos regionales, bueno, son parte del proceso. Ha habido CITES, hay centros de investigación privados, hay centros de investigación también de universidades, pero lamentablemente han estado aislados, ¿no? Y muchas veces los recursos de los gobiernos regionales no alcanzan, las atribuciones entre gobierno central y gobierno regional a veces se duplican, los recursos del canon, habiendo regiones que lo pueden usar, no se pueden usar para determinadas actividades, pero se encontraron mecanismos ingeniosos como la que inició la UNSA, por ejemplo, de convenio con Concitec, y que Concitec podía utilizar y asignar esos recursos, y se dieron avances significativos. Entonces, me parece a mí que el tema de ciencia y tecnología es clave y fundamental. También las redes, se ha creado en el sur estas redes de investigación o redes de internacionalización, pero creo que son iniciativas que faltan tener una mayor coordinación, ¿no? Y creo que si logramos tener esa mayor coordinación, a partir de la evaluación, como decía Cristina, de cómo nos ha ido con estas experiencias, y desde allí reforzar y relanzar el proceso, creo que hay una gran posibilidad. Yo también me ubico en el escenario optimista en ese sentido. Bueno, un último comentario que voy a recoger, dice, o pides los comentarios de ustedes sobre la posibilidad de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, aquí yo creo que el tema central es cómo construir el gran ecosistema
de investigación, un gran ecosistema digital. Yo creo que ha habido iniciativas importantes desde la PCM, por ejemplo, en lo que es digitalización, la unidad que lo planteaba desde el Ministerio de la Producción y su esfuerzo con las empresas, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la conectividad, han sido iniciativas en lo digital. El CONCITEC hizo un gran esfuerzo de articular o tratar de constituir este ecosistema. Entonces hay un debate sobre si debería haber o no un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero creo que lo central es construir el ecosistema, haya o no haya Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Esa articulación entre no solo la triple hélice del conocimiento que conocemos y planteamos, sino también la cooperación internacional que puede colaborar en ese sentido. La ventaja del ministerio es que tiene un asiento en el gabinete, ¿no? Y puede plantear, exigir mayores recursos, podría ser una cuestión transversal, sin más burocracia, articulando las instituciones del sector público y privado, de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el CIMA, el CEMAN, hay un conjunto de instituciones que todas podrían ser articuladas, el IMARPE, etcétera, en esa dimensión. Pero también, como ha dicho el expresidente Sagasti, no basta con la creación de un ministerio para que los problemas se resuelvan, ¿no? Entonces yo creo que más allá de la discusión de la conveniencia o no del Ministerio de Ciencia y Tecnología, deberíamos discutir políticas, la construcción de este ecosistema y a partir de allí avanzar porque estamos muy rezagados, incluso en relación a los países andinos. Ok, no sé si hay algún comentario más, no sé si de parte de Alan, creo que a Alan se le salió el sistema. Ah, acá está. Igual ya vamos cerrando, creo que hemos cumplido óptimamente con la hora. Las lecciones aprendidas son muy valiosas. Y si no hay más que añadir, les agradezco mucho por esta mesa, por esta participación, por esta contribución, porque ha habido un buen grupo de gente de todo el país. Y muy buenas tardes con el auditorio. Gracias, Cristina, y sobre todo gracias, Alan. Muchas gracias y solo decir que creo que hay pie para hacer investigaciones interdisciplinarias. Creo que tenemos que abordarlo así, porque es la única forma, ¿no? No basta una sola entrada y ojalá que con Cristina y con quienes nos han estado acompañando de distintas regiones del país podamos colaborar en investigaciones conjuntas. Muchísimas gracias. Bravo. Gracias. Gracias.